Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Javier Mauricio Olarte, pertenezco al grupo 33 de la materia Sistemas Embebidos. Hoy voy a presentar mi propuesta para el diseño de la silla inteligente. En este caso, pues trabajé en el programa Proteus y pues los componentes que usé fueron los siguientes. Primero, para simular los sensores de presión, utilicé dos potenciómetros, ya que los sensores son de entrada análoga y lo que hacen es cambiar la resistencia para la entrada. Entonces voy a simularlo por medio de estos dos potenciómetros. Para la parte de visualización voy a utilizar una pantalla LCD con sistema I2 para poder mostrar todos los mensajes de lo que está sucediendo. Cuento con cuatro botones de entrada que son para apagar y prender el sistema, para colocarlo en pausa. Este reset para, digamos que el sistema como tal va a generar alertas de cuando la persona tenga una mala postura, pero si hay un cambio de persona, entonces tienen que reiniciar las alertas porque pues no son para la misma persona. Por lo tanto, tenemos un botón de reseteo para las alertas, un botón de tiempo que me indica cuánto tiempo lleva la persona sentado o cuánto tiempo llevo sentado si yo lo oprimo. También para las alertas manejamos un LED de visualización donde pues nos va a prender en el momento que tengamos mala postura y un motor vibrador que también va a servir para lo mismo. Antes de mostrarles cómo trabaja, pues quiero mostrarles aquí cuál es el programa. Lo hice sobre Arduino IDE de una vez para cuando sea la parte práctica, pues poder trabajar directamente ya con el sistema. Aunque de pronto en la parte práctica, por respuesta a las entradas, preferiré trabajar con un SP32, pero bueno, simplemente es cambiar aquí la tarjeta, el puerto de entrada y pues como tal las entradas de los pines para que correspondan con la nueva tarjeta. Entonces, una explicación muy rápida de lo que es el sistema. Entonces, primero, pues las librerías para poder trabajar con la pantalla LCD sobre Proteus. En este caso, pues no es la Liquid Crystal, porque en Proteus pues se trabaja con la DF Robot, que sirve para prender la pantalla. Luego, pues los pines del sistema donde se definen pues las entradas y las salidas, por ejemplo, en este caso los sensores para el asiento, las dos entradas análogas y pues para las salidas el LED 8, en este caso la entrada 8, la salida 8, perdón, el pin 8 y para el motor también una salida, en este caso la 9. Los botones de entrada que van a estar pues dados a estos pines del Arduino como tal. Luego las variables que se usaron para el sistema. Algunas variables son booleanas porque son digitales, solo se necesitan ceros y unos. Otras que son enteras porque deben almacenar ciertos datos de números enteros. Algunas son de longitud larga, las que trabajan, por ejemplo, tiempos de permanencia sentado. Pues como uno puede permanecer mucho tiempo sentado, pues simplemente se debe guardar en esas variables de tipo de longitud larga. Bueno, aquí, en estas dos variables que coloqué que coloqué de tipo entero, son los umbrales, digamos que es el valor que yo le coloco para que los sensores detecten primero si hay una persona o no sentada y el otro valor, el del respaldo, el otro umbral, es para determinar si la persona tiene una buena o mala postura. En este caso, digamos que los bytes que se manejan por variable es de 1023. En este caso, poner un umbral de 200 significa que más o menos el 20% de la activación del sensor, o sea, del pulsación del sensor, en este caso la presión, es más o menos del 20% para las dos variables, para censarlas como que si hay usuario, no hay usuario, buena postura o mala postura. Bueno, tenemos aquí otras variables de control, los botones. Esto digamos que es sistema de bones, que simplemente lo utilizo para que digamos que se detecte bien en los botones. Explico bien esta parte. Los botones en este caso son de entrada input pull-up, que lo que significa es que mientras ellos no están oprimidos están en 1, digamos que su configuración es en 1, su valor de verdad booleano, pero entonces en el momento que se oprime el botón se generan pequeños ruidos, o sea, puede ser que al momento de oprimir el sistema detecte como que hubo muchas veces que oprimió y bajó el botón, eso generalmente es ruido. Entonces trabajar con estas variables de ON lo que me hace es que pueda detectar el flanco por medio de trabajar con el sistema MILIS del Arduino para que detecte realmente cuándo hubo un cambio y cuándo no y cuándo es ruido. Es básicamente por eso. El programa pues generalmente sale muy largo cuando se utilizan estas variables tipo de bounds y se trabaja con miles. Por eso se van a dar cuenta que el programa que es muy largo de hacer como tal. Bueno, aquí ya había dicho, donde pues cada una de las entradas y salidas pues se configuran como entradas y salidas. Por ejemplo, el LED y el motor pues como salidas. Los botones en este caso son entradas, pero de tipo pull-up, o sea, de pulsadores que trabajan siempre en alto. Bueno, tenemos un mensaje de bienvenida que nos dice que es Silla Smart, que ahorita que pongamos a trabajar el sistema en Proteus, nos vamos a dar cuenta que el primer mensaje que aparece es Silla Smart.
Algo que se me olvidó explicar aquí arriba es que, bueno, como tal el sistema va a trabajar también con una alerta por mucho tiempo sentado. Generalmente lo que se pide es que si uno lleva un cierto tiempo sentado, pues debe pararse a hacer una pausa activa, estirar el cuerpo, estirar las piernas, estirar la espalda, pues para que evitar problemas. Entonces, para este ejercicio yo coloqué que el tiempo de alerta era de 30.000 milisegundos, que en este caso son 30 segundos nomás. Aquí en el este hice 3 minutos porque lo tenía acomodado a 180.000. No lo cambié, pero en realidad pues en este caso para ese valor vamos a colocarle que son 30 segundos nomás, 30 segundos. ¿Listo? Es donde se nos van a activar esas alertas. Esa alerta es para que la persona pueda cambiar su estado en la silla, que se pare, que haga ejercicio, bueno, que cambie la posición como tal. Listo, ahora sí vamos a mirar como tal el programa. Bueno, el LUT principal, lo primero que hace es leer los botones. ¿Por qué? Porque necesito saber qué configuración está, si el sistema está prendido, si está apagado, si hay un pause en el sistema, si hay una pausa, si necesito resetear como tal las alertas o si necesito mostrar ese tiempo de cuánto llevo sentado. Todo eso debe estar, pues, debe ser lo primero que debe leer el sistema. Por eso tengo aquí un subsistema que es leer botones, que ya lo vamos a ver más abajo. Luego, pues tenemos que controlar en el momento que está apagado, pues qué debe pasar. Entonces, si el sistema está apagado, debo poner en bajo lo que es motores, el LED, todas las alertas apagadas, porque pues no se va a utilizar. Aparte, entro a otra subrutina, que es la de actualizar el SD, para que me muestre en pantalla que está el sistema apagado. De pronto, el subsistema más largo es este de actualizar el SD, porque va a mostrar diferentes mensajes a medida que yo prima botones, a medida que esté sentado, a medida que tenga una buena postura, a medida que esté sentado en la silla o no. Entonces, este digamos que va a ser el subsistema más largo. Luego viene la parte de lectura de sensores, que simplemente es leer las entradas análogas. Como lo decía al principio, pues son análogas porque pues no cambia como tal booleanamente de 0 a 1 o de falso a verdadero, sino que pues nos va cambiando, es una medida en la resistencia pues del pulsador que tengamos, del sensor que tengamos. Por lo tanto, debemos leer esos pines de forma análoga. Y pues almacenarlos en las variables pues para revisar qué estamos haciendo, si está bien sentado, si está mal sentado, si hay un usuario, si no hay un usuario. Luego tenemos la parte de control de tiempo, que todo esto digamos que lleva bastante programa, y es por el hecho de pronto de que se necesita activar, no importa sobre la subrutina que esté haciendo. Digamos, si está en buena postura pero lleva el tiempo, se necesita activar ese sistema de alertas. Si está en mala postura pero pasa el tiempo, se necesita llevar a ese sistema de alertas. Si cualquier cosa, entonces el sistema de alertas debe estar por encima para indicar que debe hacer una pausa activa. Por eso lleva, pues digamos que todo esto acá. Bueno, tenemos el modo pausa, que simplemente pues apaga los motores y me lleva también a la subrutina de actualizar el SD, pues para cambiar el mensaje de pantalla. Tenemos aquí también la definición de toda la parte de las alertas, de cuándo está bien sentado, cuándo está mal sentado, si hay un usuario o no, y eso se hace pues por medio de toda esta lógica que tenemos acá. Luego viene la parte de función de lecturas, entonces tenemos nuestra primera función, nuestra primera subrutina, que es la parte de leer botones, donde vamos a leer botón de poder, que nos va a indicar si está apagado o prendido. Vamos a tener también un botón de pausa para indicar si el botón está encendido o apagado y si en el momento pues, la persona simplemente quiso pausar todo el sistema. Tenemos el botón de reset para revisar o reiniciar el contador de alertas, ¿cierto? Si de pronto hay un cambio de persona o de usuario en la silla. Y por último tenemos el botón de tiempo, que si lo oprimimos es el que nos va a indicar exactamente cuánto tiempo lleva la persona sentada. Además que por medio de ese conteo, pues es cuando revisamos si es necesario generar una alerta o no. Luego tenemos la función para actualizar el LCD, que también es bastante larga, porque pues son muchos mensajes los que hay que mostrar en pantalla. Si, por ejemplo, si la persona está sentada, si no está sentado, cuánto tiempo lleva sentado. Para generar alertas, por ejemplo, esta de aquí es para generar la alerta de que lleva mucho tiempo sentado. Entonces nos sale en la pantalla, alerta, levanta. Y aparte, digamos que dentro de esta subrutina del LCD, aparte del mensaje, pues también se quedó o se dejó un parpadeo o una intermitencia entre el motor vibrador y el LED también que está programado acá. Listo, en esta lógica de esta parte del programa. Tenemos lo mismo, la moda pausa para la visualización y pues los estados normales, si hay mala postura, buena postura o si no hay usuario. También todo eso se muestra en la pantalla LCD. Rasgos generales, digamos que este es el programa que armé en Arduino IDE para controlar el microcontrolador en Proteus. Listo, entonces vamos a revisar ahora sí aquí la lógica en Proteus. Entonces lo primero es, bueno, mirar que aquí esté cargado el archivo de Arduino IDE, ahí lo vemos cargado. Y listo, vamos a revisar entonces cómo empieza. Entonces le damos aquí a simular
y lo primero que me va a aparecer es el mensaje de que empezó la silla inteligente. Ya la conecté, ya la prendí, ya coloqué. En este caso, comenzó en mala postura de una vez porque pues yo tengo aquí los sensores mal acomodados, pero bueno, vamos a ponerle ahí para que empiece normal. Listo. Entonces, ¿cómo se maneja este sensor? Lo primero es que les decía yo que en el 20% más o menos es cuando se activan los sensores. ¿Por qué dejé ese razonamiento? ¿Por qué no lo dejes de cero? Básicamente no sabemos qué puede estar en la silla. Por ejemplo, yo tengo un gato, si el gato se subió, pues no debe activar el sistema. Entonces yo más o menos proporciono que el peso del gato no pasa el 20% del sensor. Igual es algo que tocaría hacer en la práctica, revisar y ajustar ya los parámetros en la práctica. Para el simulador, pues yo voy a suponer que ninguna mascota activa la silla antes del 20%. O sea, debe ser del 20% desde un niño, pongámosle 7, 6 años, que sería alguien que ya usaría una silla por más tiempo, digamos así, y hasta gente mayor, 20%, gente adulta, digámoslo así. Y también coloqué un 20% para el sensor de respaldo. Digamos que también nos toca revisarlo en la práctica, simplemente fue para la simulación colocar esos porcentajes de uso de la silla como tal. En este caso me aparece una postura porque pues este sensor inicial identifica si hay alguien sentado. Como está el 20%, entonces indica que hay una persona, que es realmente alguien que está sentado. Y el otro sensor también está en el 20%. Si la persona oprime el sensor de un 20% hacia arriba, podríamos decir que está en buena postura. Y por eso aquí en la pantalla me indica que la persona está bien sentada. ¿Qué pasa si el asiento ya no encuentra personas sentadas, si está por debajo del 20%? Entonces, digamos que se subió una mascota, alguien tiró una maleta, pues el porcentaje de presión del asiento no supera ese 20%. Por lo tanto, me va a indicar el sistema que no hay un usuario y no se activan ni las alertas, ni el contador, ni absolutamente nada, pues para que no haya un gasto como tal de energía y sin necesidad. Digamos que este es el modo cuando no hay una persona sentada. Entonces, después del 20% ya el sensor dice, listo, ya se sentó alguien, entonces vamos a revisar si tiene una buena o mala postura. Si la persona tiene una presión sobre el sensor de la espalda mayor al 20%, pues va a decir que siempre está bien sentado. Pero si la presión baja el 20%, en este caso, ya se considera que hay una mala postura. Entonces el sistema me indica que hay una mala postura y comienza a generar las alertas. Entonces en este caso, van 2 veces que me indican que me he sentado mal. Por ejemplo, aquí ya yo veo la alerta y dice, uy, claro, me está vibrando la silla y me está alumbrando el LED, quiere decir que estoy mal sentado. Entonces, ¿qué hago yo? Me siento bien. Y ya me genera que estoy en buena postura. Pero al rato se me olvida y nuevamente me siento mal, generando pues poca presión. Entonces el sistema me dice, uy, ya van 3 alertas, ya hay 3 veces que se le ha dicho que está mal sentado. Y se generan o se prenden las alertas aquí como el LED y como el motor. ¿Listo? El usuario dice, bueno, me siento bien y quiero saber cuánto tiempo llevo sentado, entonces oprimo el botón de tiempo. En este caso, cuando oprimo el botón de tiempo, me dice que llevo 18, 19 segundos sentados bien. Yo en el programa para esta simulación le coloqué que a los 30 segundos se ven generar las alertas de que llevo mucho tiempo sentado y que debo cambiar de posición. Entonces vamos a mirar nuevamente aquí. En mi botón 23 segundos llevo sentado, 24, 25. Ese botón de alerta solamente está encendido por 2 segundos. ¿Listo? Y apenas llegue a 30 segundos, que es el umbral que le puse para que la persona pueda durar sentada, se debe cargar automáticamente en todo el sistema unas alertas indicando que me debo parar. Por ejemplo, en este caso ya pasé los 30 segundos. En el sistema LSD me sale una advertencia que me dice, alerta, levántate, llevas mucho tiempo sentado. Digamos que ya para hacerlo de forma práctica, pues sería ponerle una hora, digamos, o que la persona pueda decir cada tanto tiempo debo estar sentado o ya debo pararme a hacer otro ejercicio. En este caso, para la simulación, 30 segundos, por eso me sale la alerta de levántate. Y como les expliqué en el código, aparte, entonces va a haber una luz parpadeante, en este caso el LED va a parpadear indicando que debo pararme, que debo cambiar de posición y el motor vibrador va a estar prendiendo y apagando. Si nos damos cuenta va subiendo y bajando porque la idea es que el vibrador también sea intermitente. Entonces, ¿qué hago yo? Pues me paro, cambio de actividad y al pararme, entonces, ¿qué pasa? El sensor del asiento pues va a indicar que ya no hay nadie sentado y me va a quedar sin usuario, ¿cierto? Y yo me vuelvo a sentar, ya hice la pausa activa. ¿Qué va a pasar? Pues que el contador nuevamente se va a reiniciar, porque pues se supone que la persona ya se sentó, ya se paró, ya se volvió a sentar, entonces vuelve a empezar el conteo
del tiempo. Y ahí vuelven a pasar otra hora o el tiempo que determine el usuario para volverle a generar esa alerta. Ahorita a los 30 segundos se va a volver a activar porque pues yo le tengo en este momento para la simulación que cada 30 segundos se active. Pero bueno, la idea es que para la parte práctica hay que implementar eso, de que el usuario le pueda escribir o le pueda manejar cuánto tiempo quiere estar sentado. Como yo pienso utilizar el SP32, pues digamos que como el SP32 maneja Bluetooth o Wi-Fi, pues lo podríamos hacer desde una aplicación. Sería es una buena adaptación extra para el sistema, colocarle lo del Wi-Fi por el SP32 para cambiar esa configuración. Muy bien, ahora ¿qué hacen los botones? Bueno, si tengo presionado el botón de on-off, pues lo que va a pasar es que el sistema se apagó. Entonces el sistema se apaga, las alertas se apagan también, los sensores ya no me generan nada, ya simplemente el sistema está apagado y ya. Se energiza todo y no me sirve nada más. Listo, entonces yo lo vuelvo a prender el sistema, ¿cierto? Me indica nuevamente que estoy en buena postura, si me paro me indica nuevamente que no hay usuario, si me vuelvo a sentar, pues vuelve a salir buena postura. Si oprimo el botón de pausa, pues el sistema entra en una pausa, no se apaga como tal, sino simplemente guarda todo, guarda cuántas alertas tiene, simplemente se pausó el ejercicio, mientras que en sistema apagado, pues todo se borra como tal. Entonces salimos de la pausa, ¿cierto? Digamos que ya hizo listo, una pausa que quiero que me siga contabilizando todo el tiempo, las posturas, absolutamente todo. En este caso voy a revisar cuántas alertas he hecho, creo que hasta ahora sería bueno, en este caso 4 alertas. Entonces me generó otra alerta, se generó otra alerta, me cambia 5, pero resulta que yo me paré y otra persona fue la que se sentó. Entonces, pues la persona necesita que le empiece a contar a ella. Entonces yo qué hago, un reset a mis alertas. Al oprimir el botón de reset, pues ya comienzan a contar las alertas para la persona. Entonces nuevamente, como estaba mal sentada, pues de una vez contó 1. Pero si yo hubiera estado bien sentado, pues la alerta empieza en 0. Solamente que como no se muestra la cantidad de alertas en buena postura, pues el 0 generalmente nunca se va a ver. Cuando se va a ver, nuevamente es cuando yo vuelva y me siente mal. Entonces ahí ya me generó otra alerta, ya van 2 alertas. Quiero iniciar de nuevo, pues simplemente oprimo el reset y si estoy mal sentado, pues me va a aparecer de una vez el 1. Si estuviera bien sentado, pues simplemente no se muestra, buena postura y la alerta comenzaría en 0. ¿Listo? Voy a mirar cuánto tiempo llevo sentado, en este caso ya llevo 23 segundos, quiere decir que más o menos en 5 segunditos me tiene que generar nuevamente la alerta de que me debo parar, de que debo cambiar mi posición porque ya llevo mucho tiempo sentado. Bueno, mientras sale la alerta, les explico, el motor parece que nunca se apagara, realmente se apaga. Lo que pasa es que Proteus simula bajar las revoluciones, o sea, no cambia directamente a 0, sino que el motor empieza a frenar. Eso es lo que muestra, por eso parece que nunca se apaga. En este caso, por ejemplo, dice alerta, levántate y el motor comienza a encenderse y apagarse. Entonces, ¿yo qué hago? Me tengo que parar. Y al momento de pararme, entonces el motor y el LED se apagan porque ya no hay un usuario, ya me paré, ya cambié mi posición. Si se dan cuenta, aquí comienza a descender las revoluciones. Eso significa que el motor está apagado, sino que pues Proteus trata de hacer la simulación completa de que el motor está parando, pues se supone que es industrial y pues no va a frenar de chorro, no va a frenar porque pues no tiene un freno como tal, sino que simplemente tiene que ir desacelerando su movimiento circular. ¿Listo? Y básicamente pues ese es el manejo de todo el sistema bajo mi propuesta. Espero haber sido claro. Nada, pues quedo atento a ver cuál propuesta es la que vamos a dejar. Muchísimas gracias.